Saludos amigos y seguidores, sean bienvenidos a este canal. Este es el comienzo de la serie, la historia del Reino de Quito, que este será una serie de programas que intentarán recopilar cada uno de los tomos en los cuales se basó la obra del padre Juan de Velasco. Esta es una conmemoración a uno de los primeros historiadores en la historia de nuestro país, Ecuador. En este canal intentaremos recopilar unas investigaciones sobre parte de la vida y su magnífica obra. Pero bueno, en esta serie específicamente hablaremos sobre cada parte del segundo tomo que comprende lo que él mismo construyó como lo que hoy llamamos la historia del Ecuador, pero en su obra la historia del Reino de Quito. Para comenzar, habría que hablar un poco sobre la biografía de este famoso historiador. Sucede que él nace en el año de 1727 en la ciudad de Riobamba, que es una ciudad que queda en el centro del país. Él, en aquella época, pertenecía a una familia criollesca, pero que luego él poco a poco fue inmiscuyéndose en la educación, pero muy de cerca con la orden de los jesuitas. Pero un suceso trágico en aquella ciudad de Riobamba hizo que un fuerte terremoto destruyese gran parte de esta ciudad, y pues él tendría que desplazarse hasta la ciudad de Quito para nuevamente estudiar efectivamente y graduarse con la orden de los jesuitas. Sucede que en esta época Juan de Velasco quería doctorarse en teología y lo consiguió precisamente en la Universidad San Gregorio Magno. Y bueno, en esta época sucede que para que los sacerdotes pudiesen realizar sus evangelios, pudiesen catequizar a todas las poblaciones indígenas y de indios, que hoy en día es una palabra que tiene un tanto de una connotación negativa. Sucede que en esa época la palabra más utilizada era los naturales, que de hecho es una palabra que me gustaría utilizar de aquí en adelante para poder referirnos historiográficamente a todas las personas de aquella época. Pero bueno, como les venía diciendo, sucede que la orden de los jesuitas realizaba sus misiones, las reducciones en el Paraguay. Por allá también a inicios del siglo XVIII, bueno, de cierta forma, en un estudio un poco más centrado, se podría incluso llegar a la conclusión que la historia de América no fue ni tan buena ni tan mala como muchos cuentan una leyenda negra, u otros muchos también cuentan una leyenda rosa. Pero bueno, la cuestión de este canal es divulgar un contenido un poco más neutral y cercano a investigaciones historiográficas fidedignas. Los jesuitas eran conocidos en esta época por realizar varias misiones y también por ser propietarios de muchos lugares, de muchas extensiones geográficas. Es conocido precisamente en el país del Ecuador que ellos eran propietarios de muchas haciendas, de universidades, de conventos, de complejos religiosos. Y por esa misma razón es que conspiradores por parte del rey Carlos III deseaban que los jesuitas fueran expulsados de estas tierras. Es así que para el año de 1767, mediante la Real Pragmática, un edicto del rey Carlos III, hizo que absolutamente la mayoría de los jesuitas fueran expulsados de estas tierras. Fue un hecho trágico en realidad, puesto que, bueno, en nuestro caso,
el protagonista, el padre Juan de Velasco, se encontraba realizando sus misiones en Popayán. Pero en aquella época, lamentablemente, les tocó desplazarse a miles de jesuitas. Hay registros que dicen que son aproximadamente más de 2500 jesuitas que fueron efectivamente desplazados de la noche a la mañana hasta Europa. Más bien dicho, fueron exiliados. En el caso del padre Juan de Velasco, él sufrió un tremendo éxodo, que sería desplazado desde la ciudad de Quito, pasando por Guayaquil, para llegar a Cuba y finalmente desplazarlo hasta Europa. Pero en el trajín sí que fue muy difícil, fue un espacio de recorrido bastante fuerte y prolongado. Hoy en día podríamos pensar que viajar desde Quito hasta Guayaquil apenas nos tomaría media hora o unas 7 horas en bus. Pero en aquellas épocas viajar era una cuestión de vida o muerte, puesto que los viajantes se exponían a diferentes peligros, porque ni existían carreteras o algún sitio que fuese acopio de las personas que se desplazaban. Bueno, una vez que ellos ya habían llegado a Cuba, lamentablemente les tocó un viaje todavía más difícil. Aquí, en este lugar, la intención del rey era de que viajasen lo más pronto posible a sus tierras. Y por esa razón es que la mayoría de los jesuitas tenían que ser hacinados en naves de transporte, que serían llevados hasta Europa, pues el destino era la isla de Córcega. Pero para el padre Juan de Velasco, él tenía que llegar hasta la ciudad de Faenza, donde le esperaban algunos pocos familiares. Y bueno, él aquí pasaría los últimos años de su vida. Pero afortunadamente no todo fue trágico. Él aprovechó escribiendo y recopilando todas las historias que había llevado, para así poder finalmente construir la historia del Reino de Quito. En cuanto a la obra del padre Juan de Velasco, podemos decir que tiene varios adeptos, como también varios historiadores que más bien desvalorizan su obra, porque no posee algunas citas bibliográficas como la mayoría de academicistas están acostumbrados. Pero otro tanto por ciento de investigadores, de historiadores, concluyen en que esta obra es indispensable para seguir construyendo la historia del Ecuador, la historia de Quito, puesto que acá se recopilan muchos datos con cuestiones que tienen que ver con el reino animal, con la historia de las etnias y civilizaciones prehispánicas, puesto que el mismísimo padre viajó a varias ciudades, a varios pueblitos, donde constató y recogió todas estas historias. Así que negar la obra del padre Juan de Velasco en parte sería como negar una parte de nuestra historia. Y por ello la intención de este canal de poder divulgar toda la información que se pueda extraer para poder compartirlas con todos los curiosos de la historia. Pero bueno, también me gustaría aclarar otro dato también que surgió de esta época, precisamente del exilio de los jesuitas. Se cuenta que en aquella época existían tantas historias y leyendas negras que estaban en contra específicamente de todo lo que fuera americano. Se tenía una rara teoría sobre la cosmología, que los astros influenciaban directamente este lado del planeta, de cierta forma que
los ánimos de las gentes se perturbasen y se pervertiesen con estas influencias astrológicas. Y por esa razón es que los europeos creían que acá en América, todo europeo que llegase a arribar a estas tierras, directamente se pervertiese y se convirtiese en algún tipo de animal, sin mucha razón. Pero bueno, el punto de esto es que por esa razón, los exiliados, los jesuitas que salieron de América para llegar a Europa, empezaron a escribir sus memorias, escribir la historia de sus países, de sus naciones, de los virreinatos de donde ellos proviniesen. Y por ello es que el padre Juan de Velasco escribiría la historia del reino de Quito. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Para concluir, únicamente me gustaría compartirles nuevamente un poema en castellano medieval antiguo. Disfruten. Gesta de Miocid. De los sus ojos tan fuerte mientras llorando tornaba la cabeza y estábalos cantando, vio puertas abiertas y usos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados. Suspiro Miocid, que mucho había grandes cuidados. Fablo Miocid, bien y tan mesurado. Grado a ti, señor padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos.